Bueno, buenas noches. Quería agradecerle de verdad a todos los que están participando de esta plática. El tema que se va a tratar es el Helicobacter pylori y la importancia de su tratamiento con el doctor Germán Brito. Muchas gracias, doctor Germán Brito, por apoyarnos y estar con nosotros en esta plática. Cuando usted diga, doctor. Gracias, Gerardo. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación a Laboratorio Elmore y también gracias a ustedes por darse el tiempo y ojalá les sea de utilidad los conceptos que se van a vertir en en la presentación, en la plática. Vamos a hablar sobre los aspectos clínicos principalmente del Helicobacter pylori, una bacteria que se ha venido a incrustar en polémicas y hasta actualmente ya se tienen bien cuáles son los factores que influyen en su desarrollo de las enfermedades que presenta esta bacteria, y es lo que vamos a revisar a continuación. La agenda es ver las patologías que están relacionadas a Helicobacter pylori, a la infección por Helicobacter pylori. Igualmente ver la descripción clínica de estas brevemente, son varias, y el diagnóstico para realizar del Helicobacter pylori, tratamiento de este mismo, la microbiota, que serán unos breves conceptos, y el campo de los probióticos que ha ido creciendo mucho últimamente y que relacionado al tratamiento del Helicobacter pylori ya hay algunos probióticos que están generando efectos favorables en relación al tratamiento o a la erradicación, que es lo principal del Helicobacter pylori. Entonces vamos a empezar y para empezar diremos que el doctor Marshall y el doctor Warren fueron los que descubrieron el Helicobacter pylori y fueron ellos acreedores a un premio Nobel debido a las investigaciones. Médicos australianos que dedicaron muchos años para investigar a esta bacteria y que en el año de 1982 inician los estudios para culminar sus trabajos en el año de 2005, cuando reciben el premio Nobel de la Academia de Medicina, llevándose 8 millones de coronas suecas, que equivale más o menos a unos 18 millones de pesos, más o menos, 19 millones de pesos. Un premio nada despreciable y su medalla, ¿no? Ellos son el doctor Barry, Robin Warren y el doctor Marshall, perdón. Ellos en 1982 hacen la relación entre el Helicobacter pylori como la principal causa de gastritis y úlceras, porque en aquellos años se pretendía o se tenía el entendimiento de que la úlcera péptica era relacionada a los hábitos de la persona y que no había un factor relacionado de tipo bacteriano en la provocación o producción de la úlcera péptica. Este descubrimiento, como mencioné hace unos momentos, les otorgó el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año de 2005. La prevalencia de la infección de Helicobacter pylori a nivel mundial es muy alta. Aproximadamente el 50% de la población pueden tener infección por Helicobacter pylori. Y en México tenemos una prevalencia de aproximadamente el 70 al 90%. Y esto es una estadística que, como pueden ver en la diapositiva, es de hace casi 20 años, donde la prevalencia de la infección por Helicobacter pylori aquí en la República era muy alta. Actualmente la prevalencia es menor, anda alrededor en un promedio de un 60%. La barrera mucosa es una barrera que es el hábitat habitual del Helicobacter, donde está formada por moco y bicarbonato y un pH, como aquí se ve, que está alrededor de 7, que es
el pH que habitualmente busca el Helicobacter para ubicarse en esta capa de moco y bicarbonato para poder adherirse al epitelio de la mucosa del estómago y del duodeno. Así pues, con sus flagelos y la forma espiral que tiene la bacteria, prácticamente taladra en la capa de moco y bicarbonato y después se adhiere a la mucosa para generar la lesión que produce de tipo inflamatorio y lesión del epitelio. El Helicobacter pylori es un bacilo gram negativo flagelado, que es el patógeno potencial en el ser humano y que es capaz de producir diversos grados de inflamación en la mucosa a la cual está colonizando. Este es el Helicobacter pylori y dentro de la patogenia para Helicobacter pylori tenemos que produce una enzima que es la ureasa. Esta enzima ureasa va generando un medio alcalino y ayuda a desplazarse del medio ácido donde está el ácido clorhídrico en el estómago y genera un microclima para ir proyectándose poco a poco hacia la capa de moco y bicarbonato, que es su hábitat natural o especial para desarrollar su patogenia. Esto lo hace por medio de adhesinas, que hace que se fije al epitelio y el Helicobacter produce dos citotoxinas principales, una que es la BAC-A y otra que es la CAC-A. La citotoxina BAC-A es la que se relaciona principalmente a los procesos de tipo inflamatorio que produce el Helicobacter y la citotoxina CAC-A se ha relacionado más con los cambios de tipo degenerativo que incluso pueden estar relacionados con los problemas de tipo canceroso. Hay una citocina por un polimorfismo de esta misma bacteria, que es la interleucina 1 beta, que está muy relacionado con el desarrollo de enfermedad acidopéptica. ¿En qué patologías, en qué tipo de problemas o enfermedades está indicado el tratamiento? Porque, como vamos a ver más adelante, la prevalencia de la infección es alta, el 60% de la población, pero no todos tienen la susceptibilidad de desarrollar la enfermedad. De tal forma que las indicaciones de tratamiento principalmente es en la dispepsia. En la dispepsia que es de dos tipos, la dispepsia orgánica y la dispepsia funcional. Estas son las dos principales dispepsias que hay a nivel de tipo gástrico y la dispepsia orgánica principalmente se compone de estas tres entidades que vamos a desarrollar más adelante. Una es la gastritis crónica y enfermedad acidopéptica, la otra es la relación que hay con el adenocarcinoma gástrico y la relación que hay también de la bacteria con el MALT. Es un linfoma de bajo grado relacionado a la mucosa. Y también hay unos problemas hematológicos que está relacionado el Helicobacter pylori, donde vamos a hacer algunos comentarios breves sobre ellos. Entonces, iniciaremos con lo que es las vías que toma el Helicobacter de acuerdo a si el paciente desarrolla un problema de hiperacidez o de hipoacidez. Entonces, tenemos que la prevalencia actualmente es de un 60%. Y de este 60% van a ser susceptibles el 20% de los pacientes. Y si tenemos esta vía, que es la de infección por Helicobacter pylori que genera gastritis crónica, Helicobacter pylori positivo, pero que genera hipocloridia, entonces nos va a generar el desarrollo de una úlcera gástrica. La úlcera gástrica se desarrolla principalmente en estómagos con bajo grado de acidez, hipocloridia. Y también si el Helicobacter no es erradicado, no es eliminado, se puede desarrollar atrofia y metaplasia de la mucosa gástrica, que ya se consideran lesiones premalignas y que más adelante vamos a hablar algunas cosas sobre ellos. Si sigue sin erradicarse el Helicobacter, entonces vamos a tener el desarrollo de displasia de bajo grado o displasia de alto grado a nivel de la mucosa gástrica. Y si esto sigue adelante, vamos a tener el desarrollo de un adenocarcinoma gástrico. Ahora, la otra ruta o el otro apartado es cuando el
el Helicobacter pylori que tiene hipocloridia desarrolla hiperplasia del tejido linfoide. Y entonces cuando se va a desarrollar el MALT, que es un tumor relacionado, un linfoma relacionado a mucosas. Vamos a hablar también unos breves comentarios posteriores más adelante. Si el Helicobacter pylori está en un estómago donde hay gastritis crónica, Helicobacter pylori positivo, y aparte tenemos hipercloridia, esto nos va a generar habitualmente el desarrollo de una úlcera duodenal. Estas son las dos rutas, las dos vías que se presentan en los pacientes que son susceptibles. La susceptibilidad la da la dieta que llevamos, dietas altas en sal, en grasas, la predisposición o información genética que tengamos, el alcohol, el tabaco, la obesidad, todos son factores que tienen que ver con que esta susceptibilidad se presente y agarre una vía o agarre la otra. ¿De qué depende que haya poco ácido en el estómago? Pues de que el Helicobacter pylori genere una pangastritis, es decir, casos donde se encuentra atrofia de la mucosa, que veremos algunos ejemplos más adelante. O si hay hipercloridria, son gastritis que se ubican principalmente en el antro. Desde el punto de vista endoscópico podemos ver estas imágenes cuando es la pangastritis, cuando predomina la atrofia, y podemos ver estas imágenes de imagen folicular de la mucosa en gastritis antrales que van a provocar una ulceración de tipo duodenal. Estas son las vías principales. Esta es como la esencia de la patología, de los problemas que puede presentar a nivel gástrico el Helicobacter pylori. Desde el punto de vista de la dispepsia orgánica, aquí tenemos estos porcentajes. Podemos tener en el 80% pacientes que tienen síntomas de gastritis crónica o que están asintomáticos incluso. En un 15 a un 20% podemos tener pacientes que tienen gastritis crónica y que ya desarrollaron atrofia o metaplasia de la mucosa, ya subieron de grado, y pacientes que incluso ya desarrollaron alguna úlcera gástrica o duodenal. Y de esos pacientes que son susceptibles y de ese 20% que desarrollan una vía o la otra, menos del 1% pueden desarrollar tumoraciones a nivel de estómago, o sea, el cáncer gástrico, adenocarcinoma o el linfoma de células relacionadas a la mucosa. La metaplasia es el punto de no retorno. En un estómago que tiene atrofia y metaplasia podemos curar o podemos tratar la atrofia. Eso sí es regresivo, pero cuando el paciente ya desarrolla en una biopsia de estómago tomado durante una endoscopía, desarrolla metaplasia, es un punto de no retorno. Podemos mejorar algunas condiciones, retrasar la evolución, pero ya la metaplasia no la podemos curar. Entonces, como saben ustedes, la metaplasia es un cambio de epitelio, en el caso de la mucosa gástrica, ante la respuesta de un estímulo crónico. Y lo importante en las metaplasias de estómago es que hay tres tipos: la pseudopilórica, la pancreática y la intestinal. La intestinal es la más importante y es la que tiene tres subtipos. El tipo 1, que es la metaplasia intestinal o completa, las células se parecen al intestino delgado. Y la tipo 2 es una intermedia entre intestino delgado y colon, que se denomina incompleta. Y la tipo 3 es la colónica o incompleta pura. Las incompletas son las que no tienen como un orden, no tienen una evolución como ya conocida. Pueden evolucionar rápidamente a una lesión premaligna, una displasia de bajo o de alto grado. Y estas son las metaplasias que hay que vigilar más cercanamente y hacer endoscopías de control con mayor frecuencia que la metaplasia intestinal, que es completa, que se puede tener un control mucho más prolongado, mucho más a la larga, por decirlo así. En relación a la enfermedad acidopéptica, las dos causas principales de que un paciente desarrolle actualmente una enfermedad ulcerosa péptica es el uso de antiinflamatorios y la infección por Helicobacter pylori. Entre estos dos, el principal se considera actualmente el Helicobacter pylori. ¿Y a qué se debe? Pues se debe a que tiene estas citotoxinas,
la citotoxina CAC-A y BAC-A, que son las promotoras del proceso inflamatorio. Se ve entonces que cuando a un paciente que tiene enfermedad acidopéptica no se erradica el Helicobacter, va a tener una recurrencia ulcerosa en corto tiempo. Incluso puede ser tan alta como al 40% o 30% en el primer año de que esta persona tiene la enfermedad ulcerosa. El tratar o erradicar el Helicobacter pylori nos va a generar un beneficio en relación a disminuir el sangrado del tubo digestivo, que es una de las complicaciones de la enfermedad ulcerosa péptica. Así, esta es la relación que hay entre Helicobacter pylori y la enfermedad acidopéptica. Es muy largo el tema de enfermedad acidopéptica, pero relacionado con el tema del Helicobacter pylori es la esencia de lo que vamos a comentar en esta ocasión. ¿Qué factores de riesgo hay para carcinoma gástrico? Bueno, pues tenemos al mismo Helicobacter pylori, que es un cancerígeno tipo A o tipo 1, considerado por la Organización Mundial de la Salud. También tiene que ver si el paciente tiene una historia familiar de cáncer gástrico. Familiares de línea directa hacen que el descendiente de este familiar que tiene cáncer gástrico tenga un riesgo aumentado a 20 veces más que el que no tiene un familiar con cáncer gástrico. Igualmente la anemia perniciosa es un factor de riesgo, el tabaquismo y el alcoholismo, dieta alta en sal, el reflujo biliar, la obesidad, alimentos ahumados, con conservadores, etcétera, todos los factores de riesgo. Es una lista muy larga, pero estos serían los principales. Estas son imágenes endoscópicas de pacientes que tienen Helicobacter pylori. Este es un antro gástrico donde se ve un aspecto folicular y también ya se ve cierto grado de aplanamiento de la mucosa porque vemos la red vascular submucosa que en estómago habitualmente no se ve. Son imágenes de antro. Esta es otra imagen de antro donde vemos el aspecto folicular empedrado, que es muy sugestivo de una enfermedad crónica por Helicobacter pylori. El recuadro de abajo es una infección también por Helicobacter pylori que no vemos muy frecuentemente porque es como una forma erosiva y las formas erosivas son mucho menos frecuentes que las formas granulares. Helicobacter pylori puede provocar atrofia de la mucosa, como se ve aquí. No hay pliegues muy aplanados, mucosa muy adelgazada e incluso ir avanzando en esa cascada que mencionamos al principio y generar lesiones premalignas tipo displásico o en cierta forma ya generar lesiones ulceradas o lesiones infiltrantes o lesiones ulceradas infiltrantes que ya son muy sugestivas de un adenocarcinoma. El adenocarcinoma, según la clasificación de Lauren, es de tipo intestinal y de tipo difuso. El tipo intestinal se localiza más a nivel del estómago distal, que es más común en los orientales. Y el tipo difuso está asociado más a variaciones genéticas y se ubica en estómago proximal y medio. Entonces, desde el punto de vista histológico son los principales. Hay otros subtipos de histológicos, pero son los que tienen el 95% de presentación, el intestinal y el difuso del Lauren. Vamos a hablar algunas palabras sobre el MAL, que es un linfoma de tejido linfoide asociado a las mucosas. Este representa el 5% de las lesiones cancerosas malignas de tipo gástrico. Pertenece al grupo de los linfomas no Hodgkin. Proviene de las células B, de los linfocitos B, y son de baja malignidad, es decir, que tienen un crecimiento lento o de bajo grado, le llaman también de baja malignidad o de bajo grado, y se desarrolla, como su nombre lo indica, en las mucosas. Rara vez inicia a nivel ganglionar y este tipo de linfomas no Hodgkin relacionado a las mucosas responde en el 80% de los casos a la erradicación con Helicobacter pylori. Es el aspecto histológico y como ven el aspecto endoscópico puede presentar cierta dificultad para diferenciarlo de un adenocarcinoma. Incluso realmente la biopsia es la que nos da la orientación. Podemos sospechar endoscópicamente, pero no tenemos la certeza hasta que la biopsia nos da el resultado.
En relación a la dispepsia funcional, que es un trastorno funcional del tubo digestivo, tan agrupado dentro de los criterios de Roma 4, es una entidad que se presenta con frecuencia y de todas las dispepsias orgánicas y en general, que se presenta en la población general, del 25 al 30% tienen dispepsia y de estos el 60% corresponde a dispepsia funcional y el otro 40% a dispepsia orgánica, que es lo que acabamos de ver previamente. En la dispepsia funcional vemos un estómago normal, no se ven lesiones, no se ven erosiones, no se ven tumoraciones, es decir, es un estómago que aparenta tener una mucosa normal. Sin embargo, el paciente tiene sintomatología. En medicina, en la consulta general, ocupa el 4%, del 2 al 4%. En la consulta de gastro es más frecuente. Y en la consulta de gastro ocupa el segundo lugar porque el primer lugar lo ocupa el síndrome de intestino irritable. Y tanto a nivel de consulta general como de consulta de especialidad de gastro, estos pacientes tienen un alto índice de automedicación. La dispepsia en relación al Helicobacter pylori se ha manejado de esta forma. El papel se sigue cuestionando si realmente tiene importancia o no. La ganancia terapéutica en estos pacientes al erradicar el Helicobacter pylori es alrededor del 10%, puede ser mayor, pero tiene que ser en función de las guías. Las guías recomiendan que si el paciente tiene una prevalencia en su país, en su localidad, tiene una prevalencia de más del 15%, en un paciente que tiene dispepsia funcional, es conveniente buscar mediante pruebas de laboratorio la presencia de Helicobacter pylori y si lo tiene, pues se trata, porque ahí sí podemos obtener una ganancia terapéutica de más del 10%. Si el paciente no está en una ciudad de alta prevalencia, entonces no vale la pena hacer estudios de investigación y trataríamos la dispepsia funcional en función de de si es una dispepsia funcional de dolor epigástrico o distrés postprandial. Algunos breves comentarios sobre los problemas hematológicos y el Helicobacter pylori. Tenemos dos situaciones, una es la anemia por deficiencia de hierro y la otra es la púrpura trombocitopénica idiopática. En relación a la anemia por deficiencia de hierro, que es esa anemia microcítica hipocrómica, vamos a ver que estos pacientes, cuando ya se les está dando tratamiento y se ve que no mejoran en una forma adecuada, es que probablemente estos pacientes tienen Helicobacter pylori y se ha visto que sí, tienen 2.6 veces más frecuente Helicobacter pylori, estos pacientes que son como medio refractarios o resistentes al tratamiento de este tipo de anemias. Cuando tratamos a estos pacientes, la ferritina aumenta importantemente después del tratamiento de erradicación. ¿Y qué proponen o qué se ha visto que es la causa de esto, de que el Helicobacter pylori está involucrado en las anemias? Uno que es la pérdida de sangre por la misma lesión inflamatoria que provoca el Helicobacter a nivel de la mucosa. Otro es que disminuye la absorción del hierro y otro es que aumenta el Helicobacter capta el hierro. En la relación a la púrpura trombocitopénica idiopática, los hematólogos la ven con frecuencia, pero a nivel de gastroenterología no la vemos tan frecuente y a nivel de consulta general, pues todavía un poco menos frecuente. Sin embargo, la posible causa está relacionada con un fenómeno autoinmune. Pacientes con púrpura trombocitopénica idiopática que se les erradica el Helicobacter pylori, tienen un aumento de las plaquetas y más o menos en esta forma. El 90% responden favorablemente a la púrpura. El 43% de ellos tienen una resolución completa y el 50% tienen un incremento al doble del conteo de plaquetas. De tal forma que las asociaciones americanas y varias asociaciones de hematología recomiendan
que un paciente que tiene una púrpura y que se está buscando las posibles etiologías, se haga una prueba o se investigue la posibilidad de que este paciente tenga Helicobacter pylori para poder, en caso de que así lo fuera, erradicar a la bacteria. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico para saber si, si los pacientes tienen Helicobacter pylori? Hay varias pruebas, hay muchas pruebas y vamos a ir viendo cuáles son las principales, las que nos sirven desde el punto de vista estadístico, las que nos sirven para saber si el paciente tiene, si está activo, si se erradicó. Es lo importante de las pruebas de diagnóstico. Entonces, la serología nos va a investigar anticuerpos anti-Helicobacter pylori y no nos va a decir si está a la enfermedad activa, sino que simplemente nos va a decir si el paciente en el trayecto de su vida ha estado en contacto con el Helicobacter pylori. Solamente nos sirve para estudios de tipo epidemiológico. Las pruebas de aliento con urea marcada son muy útiles para el diagnóstico y también nos sirven para la erradicación con una buena sensibilidad y especificidad. Por cuestiones de coronavirus, ahorita no se están haciendo las pruebas de aliento por los aerosoles que genera el practicar esta prueba. Sin embargo, se están practicando los antígenos en heces fecales, que también tiene una buena sensibilidad y especificidad. Es una prueba que se hace por medio de anticuerpos monoclonales, por una prueba de una reacción de ELISA. Antes de la pandemia se utilizaba la prueba de aliento en adultos porque era más práctico. Un adulto tiene cierto cosquilleo por juntar muestras fecales y llevarlas al laboratorio, y el niño pues no tiene ningún inconveniente en que el familiar le recolecte la muestra fecal y además no pueden coordinar la respiración para hacer la prueba de aliento. Entonces estaban como dedicadas la de aliento para adultos y la de heces para niños. Pero ahorita pues todos hay que llevar sus heces fecales para determinar la prueba de positividad y erradicación para Helicobacter pylori. Si el paciente fue sometido a una endoscopía porque se estaba investigando una dispepsia no estudiada, entonces se toma una prueba de aliento, una prueba de ureasa rápida que tiene una buena sensibilidad y especificidad, y también se toma un protocolo de Sidney. ¿Para qué? Primero, para saber si tiene Helicobacter pylori o no. Se puede detectar mediante la biopsia con una alta sensibilidad y especificidad la presencia de Helicobacter. Y también mediante el protocolo de Sidney se va a determinar si el paciente tiene gastritis crónica, si tiene algún cambio de metaplasia o de displasia. ¿Cómo vamos a confirmar la erradicación en estos pacientes? No vamos a hacer una prueba antes de que el paciente tenga al menos 4 semanas. Algunas veces la inquietud del paciente, porque ya le metieron la idea de que el Helicobacter y el cáncer son casi iguales. El paciente quiere checar inmediatamente si ya lo erradicaron. Las guías no recomiendan hacerlo inmediatamente. Hay que esperar 4 semanas, y la endoscopía para efectos de investigar si se erradicó el Helicobacter no está autorizado en las guías. La endoscopía se realiza por otras causas, y si se quiere corroborar aparte la erradicación de un Helicobacter se puede tomar, pero no, la endoscopía no está justificado para conocer si se erradicó o no recién se ha dado un tratamiento para el Helicobacter. Bien, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento ya es muy conocido por todos ustedes. Hay un tratamiento convencional, el cual se tiene que dar con lo que debe de ser. Es decir, se tiene que dar con un esquema triple, que es el convencional, amoxicilina 1 gramo, claritromicina 500 miligramos y una doble dosis de inhibidor de bomba, es decir, una cada 12 horas por 14 días. No funcionan esquemas de 5 días, de 7 días. Me ha tocado ver pacientes que ya llevan un mes, mes y medio tomando el tratamiento, tienen el estómago desbaratado, lastimadísimo. Y entonces eso hace que este tipo de tratamientos que no se llevan de acuerdo a las guías
generen mayor resistencia a los antibióticos de los que está formado el esquema. Se observan efectos secundarios importantes, náuseas, vómitos, trastornos digestivos, dolor de cabeza. Un tratamiento muy prolongado puede generar disbiosis. Entonces, la propuesta por las guías es que el Helicobacter pylori debe buscarse su erradicación en el 100% de los casos. Una erradicación que sea aceptable debe de ser del 85-90% hacia arriba. En estudios que se han hecho aquí en México se ha encontrado que las tasas de erradicación en algunos estudios han dado alrededor de un 65%, que no es nada bueno eso. Entonces tiene que hacerse los tratamientos de acuerdo al protocolo. ¿Qué pasa si ya se le dio un tratamiento y el paciente pues desafortunadamente no tuvo una erradicación? Bueno, aquí pasa que hay una resistencia dual. La resistencia dual está en relación a las resistencias a metronidazol y a claritromicina. Puede ser a los dos o puede ser a uno solo. Y si esa resistencia es de más del 15%, entonces es conveniente usar esquemas cuádruples. Los cuádruples de primera línea son el cuádruple con bismuto y el cuádruple sin bismuto. El que no tiene bismuto se le llama concomitante, así se le denominó, y el que tiene bismuto pues se le llamó cuádruple. Aquí se ve, es el inhibidor de bomba cada 12 horas, metronidazol 250, 500 miligramos 4 veces al día, tetraciclina 500 miligramos 4 veces al día, subsalicilato o subcitrato de bismuto 4 veces al día también, por 14 días. Y el concomitante, pues es un inhibidor de bomba 2 veces al día, amoxicilina cada 12 horas, claritromicina cada 12 horas y nitroimidazol, que puede ser el tinidazol o el metronidazol, cada 12 horas y es por 14 días. Entonces, ya que se dio uno de estos tratamientos, podemos investigar si hubo erradicación o si no hubo erradicación. Cabe decir, agregando a esto, que si el paciente tiene alergia a la penicilina, el tratamiento cuádruple puede administrarse. El concomitante no, porque tiene amoxicilina, pero el cuádruple simple, bueno, el cuádruple se puede administrar en pacientes que son alérgicos a la penicilina. Regresando a esto, si el paciente está erradicado, bueno, ya, ahí queda, ya está listo. Con cualquiera de los dos. Si el paciente no se pudo erradicar, entonces se va a hacer lo siguiente. Si el paciente recibió un concomitante y no se erradicó, entonces se le ofrece un cuádruple. Si el paciente usó un cuádruple y no hubo erradicación, entonces se le ofrece un concomitante, o sea, se cruzan. Y también está la posibilidad de usar, en caso de no haber erradicado, una terapia con levofloxacino triple. Es decir, se da levofloxacino cada 12 horas en vez de la claritromicina, la amoxicilina y el inhibidor de bomba. Es un esquema triple, pero ya sería en resistencia dual. Es decir, aquellos pacientes que ya recibieron el tratamiento convencional y que posteriormente no pudieron erradicar el Helicobacter. Bien, vamos a la siguiente parte de la plática según la agenda y vamos a hablar algunas palabras muy cortas sobre microbiota intestinal. La microbiota intestinal tiene más de 50 filotipos en nuestro intestino, bacteroides, firmicutes, actinobacterias, proteobacterias, y son más de 1000 especies. Y en kilos, aproximadamente son casi 2 kilos lo que pesa nuestra microbiota en nuestro tubo digestivo y que se ubica principalmente en la parte final del intestino delgado, en ilion y en colon. Ustedes ya conocen muy bien las funciones de la microbiota. Son la fermentación de los hidratos de carbono que no pudimos digerir, que es el alimento principal de estas bacterias, de esta microbiota, para producir productos benéficos para el organismo, es decir, ácidos grasos de cadena corta, producir también energía, ayudan a la síntesis de ciertas vitaminas, la K y la B12,
y a partir del amonio y de la urea pueden producirse algunos aminoácidos. Son algunas de las funciones, así someramente. ¿Cómo evoluciona nuestra microbiota conforme vamos creciendo? La microbiota está bastante estable en estas etapas, ¿no? En la etapa preescolar y en adultos jóvenes, donde los lactobacilos tienen una proporción más baja que los bifidobacterias, que son las verdes. Y los clostridriales están también bajos, que eso es como el principal balance, ¿no? Bifidobacterias altas, lactobacilos intermedios y clostridriales bajos de ser posible. Conforme empieza a ser uno más grande, tener más edad, adulto mayor o anciano, los lactobacilos empiezan a proliferar, que son estos, los amarillos, y las bifidobacterias empiezan a bajar. Y aquí es donde empieza el desbalance, donde empieza la disbiosis propia del paso del tiempo y es donde podemos actuar para revertir esta modificación que se hace. Suben los clostridriales, aquí se ven, y bajan las bifidobacterias y suben los lactobacilos. Bien. Vamos a hablar algunas cosas sobre definiciones, qué es un probiótico, un prebiótico, un simbiótico, posbióticos, parabióticos y farmabióticos. ¿Por qué? Porque en el campo de los probióticos hay algunas indicaciones ya bien establecidas, sin embargo, día con día están apareciendo nuevas indicaciones porque se descubren nuevas cepas que tienen efectos específicos. Entonces, a manera rápida, vamos a ver que la definición de probiótico es aquel microorganismo vivo que cuando se administra en cantidades adecuadas, y estas cantidades adecuadas tienen que ser al menos de 1 por 10 a la 9 unidades formadoras de colonia para que se considere un probiótico, y esa es una definición que da la OMS y la FAO. Y esta concentración de microorganismos debe ser con un efecto benéfico a la salud del huésped. El prebiótico es aquella sustancia de donde se alimenta o donde es favorable el desarrollo de los probióticos. Entonces, sustancia de la dieta que puede ser polisacárido no amiláceo, oligosacáridos no digeribles por enzimas humanas y que van a favorecer el crecimiento de bacterias benéficas sobre las nocivas. Y aquí tenemos la oligofructosa, los fructooligosacáridos de cadena corta, los galactoligosacáridos, la lactulosa, la oligofructosa, la inulina, que la cebolla tiene abundante cantidad de inulina, y estos en combinación con los probióticos nos van a dar lugar a la formación del simbiótico. Unión de probiótico y prebiótico nos da el simbiótico. ¿Cuáles son los parabióticos? Los parabióticos provienen o pueden ser productos de cepas no viables para interactuar con con el huésped y generar una respuesta favorable. Estos paraprobióticos son algunas estructuras de la pared de la membrana de estas cepas que van a generar estimulación de los receptores o de la superficie de algunas células para provocar efectos benéficos en el huésped en particular. Este es un parabiótico. Y los posbióticos son probióticos que ejercen sus funciones con la producción de diversos mediadores o factores solubles con acción biológica y ayudan a la defensa frente a patógenos y liberando estas sustancias que son conocidas por ustedes, que son las bacteriocinas. También liberan enzimas, proteínas o péptidos, polisacáridos, ácidos orgánicos o lípidos. Y estos a su vez pueden ejercer su actividad sin que la bacteria esté presente, o sea, dejan ahí como ese tipo de información para que funcione sobre el huésped, y esto es el postbiótico. ¿Cuáles son las aplicaciones clínicas? Ya las habíamos comentado y como les comentaba, día con día van saliendo nuevas cepas de probióticos que se están usando para bajar de peso, que se están usando incluso en hígado graso, que se están usando para pacientes que tienen tránsito colónico lento, para amortiguar los efectos de los antibióticos en el Helicobacter pylori y para mejorar
la eliminación del Helicobacter pylori. Y tenemos también para el tratamiento de diarrea aguda, que es una indicación ya muy conocida de mucho tiempo atrás, en enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo en la pouchitis, que es la unión del el intestino delgado con el pouch que se hizo a nivel del colon después de una resección intestinal. En síndrome de intestino irritable ya hay varios productos de diferentes cepas, en prevención de enterocolitis necrotizante y también en Clostridium, infección por Clostridium difficile. ¿Cuáles son los pros y los contras de los probióticos? Los pros son múltiples mecanismos de acción, eso es bueno, mientras se pueda integrar por diferentes vías el efecto, eso es bueno. No hay resistencia, disminuye la necesidad de antibióticos. Creo que a todos les ha pasado que inicia algún paciente que llama por teléfono, usted le indican un probiótico porque no pueden vender antibióticos sin receta, y el paciente en un par de días ya está bien con el puro probiótico. Esa es la ventaja, ¿no? Son bien tolerados, la relación costo-beneficio es buena porque un probiótico cuesta menos que un antibiótico y es seguro en los niños, se puede usar con bastante seguridad en los niños. ¿Cuáles son las cosas en contra? Que realmente los estudios controlados son pocos. Sí están las indicaciones, sí hay estudios, pero respecto a muchos probióticos que hay, no tienen ese apoyo científico fuerte, pero en pequeños grupos de pacientes sí se está dando el efecto que se está buscando, en particular con determinado probiótico. La viabilidad es diversa porque unos ya vienen en cápsula, otros vienen en sobres para disolverse en agua, otros vienen en un frasco que tiene líquido y tiene el polvo para prepararse en ese momento. O sea, hay diferentes presentaciones. Hay muchas combinaciones, habitualmente son varias cepas y pocos de ellos son cepa específicos. Hay unos que sí, como algunos que son para problemas de estreñimiento, son cepa específicos. Para problemas de Helicobacter pylori también es una sola cepa la que se utiliza. Y eso es algo bueno, eso es algo positivo porque es el efecto de un solo probiótico. Y el control de calidad, bueno, pues eso lo da el laboratorio que lo produce. Hay pacientes que hacen translocación bacteriana, sobre todo los cirróticos, donde el efecto del probiótico tiene que calcularse con mucho cuidado para no generar un daño. Así pues, los efectos benéficos de los probióticos son cepa específicos y esto es lo que se está viendo últimamente en el desarrollo de los probióticos. Bueno, vamos a hablar en particular de un probiótico que es el Lactobacillus reuteri de esta cepa de SM17648, que se está viendo que hay una relación favorable en el tratamiento del Helicobacter pylori. El mecanismo de acción de este probiótico es único, interacción en forma selectiva con el Helicobacter pylori y representa un modo alternativo para combatir a la bacteria. Cada Lactobacillus reuteri es capaz de neutralizar de 2 a 3 células de Helicobacter pylori porque hacen coagregados de tanto el probiótico como el Helicobacter pylori. Se propone que el Lactobacillus reuteri interfiere con la movilidad del Helicobacter pylori y también la adherencia a la mucosa, que son los mecanismos patogénicos del Helicobacter pylori. Si lo dejamos sin movimiento y si lo dejamos sin poder adherirse a la mucosa, el Helicobacter pylori no va a poder hacer su efecto inflamatorio crónico. Y una vez unidos en un coagregado entre el probiótico y el Helicobacter pylori, el movimiento intestinal lo expulsa hacia el exterior. Hay estudios clínicos que apoyan estas teorías y uno de ellos es la reducción del Helicobacter pylori confirmada en estudios in vivo. Fue un estudio doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo, cruzado con 24 pacientes
que les dieron tratamiento del probiótico de Lactobacillus reuteri 2 veces al día y el resultado fue que con pruebas de aliento vieron que se redujo la carga de Helicobacter pylori hasta en un 60% de los sujetos al paso de 2 semanas. Y esto fue una respuesta significativamente mayor a al basal, porque les hicieron prueba de aliento antes del tratamiento y prueba de aliento después del tratamiento. Otro estudio que es en relación a la úlcera péptica, donde ya conocían pacientes que tenían úlcera y tenían infección por Helicobacter pylori. Hicieron 3 grupos, un grupo con antibiótico, inhibidor de bomba y bismuto, otro grupo con antibiótico, inhibidor de bomba solamente, y otro grupo con antibiótico, inhibidor de bomba y el Lactobacillus reuteri. Y entonces, como pueden ver aquí en la gráfica, tanto la mejoría de la calidad de vida de los pacientes y la erradicación en el grupo de antibióticos con Lactobacillus reuteri fue mejor en comparación con los que eran antibiótico inhibidor de bomba y los que fue antibiótico inhibidor de bomba y bismuto. Con estos 2 estudios se concluye, se infiere que el uso de Lactobacillus reuteri como coadyuvante en un tratamiento para Helicobacter pylori va a ayudar en la eliminación de la bacteria y también en la reducción de los efectos secundarios ocasionados por el uso de los antibióticos. Y el que ha hecho algún tratamiento para Helicobacter pylori puede dar fe de que el tratamiento no es muy sencillo, no es muy fácil de tolerar porque son muchas pastillas al día. Este es el Lactobacillus reuteri y pues muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, con gusto lo comentamos. Muchas gracias, doctor Germán Brito, en nombre del laboratorio Elmore. De verdad, la plática estuvo muy, muy buena. Muy agradecido. Igual o de igual forma queremos agradecer también a todos los médicos que tuvieron la oportunidad de acompañarnos acá. Para nosotros de verdad es un gusto. Doctor Germán, Sí. la doctora Carmona le pregunta, le dice lo siguiente: buenas noches, muy interesante la plática. Mi duda es, ¿puedo usar varias cepas de probióticos al mismo tiempo? Por ejemplo, en un paciente con infección por Helicobacter pylori y síndrome de intestino irritable, un probiótico específico para cada padecimiento, ¿se puede dar al mismo tiempo o hay que esperar primero un tratamiento y luego otro? Bueno, en relación a el Helicobacter pylori, es un tratamiento de 2 semanas, donde el manejo principal es para erradicar el Helicobacter. Y hay que recordar que muchas cepas sí son antibióticos resistentes, pero más bien lo que se recomienda es que primero se dé un tratamiento de 15 días de lo que es el tratamiento del Helicobacter pylori acompañado del Lactobacillus reuteri, si es así su decisión, y después terminar de haber terminado hacer el tratamiento para síndrome de intestino irritable, porque esos tratamientos para síndrome de intestino irritable son de 4 a 8 semanas. Entonces yo creo que primero terminar con uno y luego con el otro. En relación también a esa pregunta es ver cuál de las sintomatologías está activa, o sea, qué es lo que necesita primero el paciente, ¿no? Si tratar el síndrome de intestino irritable porque está muy sintomático o si tiene una enfermedad ulcerosa péptica el paciente que requiere de un manejo pues más urgente que el síndrome de intestino irritable. Yo creo que hay como que priorizar qué es lo más importante. De que se puedan juntar, yo no lo haría porque de repente pues son
en teoría son cepas resistentes a antibióticos, la mayoría lo comentan así, pero el tratamiento de Helicobacter pylori es a base de antibióticos. Entonces sí, yo empezaría primero con uno y luego seguiría con el otro, de acuerdo a la sintomatología de mi paciente. De la doctora Raquel Ahumada, pregunta, le dice primero, felicidades por la ponencia, pruebas de diagnóstico confirmatorias. Sí, Pregunta, ¿qué tan ajá. recomendable es instalar tratamiento solo con el cuadro clínico sin tener... Ok. ¿Qué tan recomendable es instalar tratamiento solo con el cuadro clínico sin tener pruebas diagnósticas confirmatorias? Esa es muy buena pregunta porque, bueno, primero gracias Raquel, por tu pregunta y por tu asistencia. Ella es una compañera muy querida de hace muchos años y contestando a la pregunta es buena porque de repente no hay como la disponibilidad de las pruebas porque estamos en una comunidad donde las pruebas diagnósticas no las hay. Entonces, nos tendríamos que basar a la clínica de una enfermedad ácido péptica con toda la clínica posible, ¿no? Es decir, si es úlcera duodenal, pues que sea dolor postprandial de 1 hora y media, 2, transfictivo, con náusea, de madrugada. O sea, si el cuadro clínico corresponde muy bien a una enfermedad ulcerosa péptica, ya sea tipo gástrico o duodenal. La duodenal es como más típica, la gástrica como que se presta a cierto traslape con otros problemas gástricos. Sí se podría dar si es el, el- el caso de que ese paciente no ha recibido un tratamiento previo de erradicación. Teniendo un cuadro muy típico, muy clásico de enfermedad ulcerosa, sí se podría dar en ese caso. En el caso de las otras entidades, es como más difícil, porque como es una dispepsia y los síntomas no son muy específicos, sí sería como probablemente el beneficio, como puede ser que sí lo tenga y sea responsable de la sintomatología, o puede ser que no lo tenga y el tratamiento pues no vaya a tener un fin determinado, ¿no? Pero si el paciente tiene un cuadro ulceroso bien definido, sí está recomendado. De otra manera, sí es mejor investigar y si lo tiene, pues tratar. Bueno, de parte del laboratorio, Elmore les da la gracia a todos ustedes por la asistencia. Parece que hay problemas técnicos. Alguna pregunta que quede pendiente, pues las hacen llegar por medio del representante que los pueda estar visitando y con gusto lo podemos aclarar. Eh, pues gracias por su atención, por estar presentes en la plática. Ojalá haya sido de utilidad todos estos conceptos aquí vertidos y